Onda Cero, el 100 del sureste. Y ya está aquí Marcos Álvarez, nuestro colaborador. ¿Qué tal? Aquí estamos. Que vamos con tu sección de economía financiera y vamos a empezar pues con ese resumen de lo mejor de Más Dividendos y las inquietudes de la comunidad inversora durante este último mes. Sí, mira, pues este mes se han hecho bastantes podcasts, vamos, que la verdad es que están teniendo bastante repercusión. Y hemos tenido un par de invitados últimamente que la verdad es que han tenido bastante audiencia en toda la gente de Más Dividendos. Uno de ellos es Inversobrio. Es una persona, pues oye, que en su día pues empezó la inversión de una determinada manera y comprendió que la mejor manera de invertir y de sacar algo a largo plazo era no hacer nada. De hecho, tiene una estrategia que se llama la estrategia del botijo, que digamos es casi, pues oye, pues invertir lo que dice él en estrategias indexadas. Aquí alguna vez hemos hablado de ello, de índices normales y corrientes, bueno, pues los índices, el S&P 500, el índice más grande del mundo, pues aquí puede ser el IBEX 35... el Eurostock en Europa, por ejemplo, en el que invirtiendo poco a poco, bueno, y en los índices, pues y a bajo coste, que siempre hemos hablado que los costes son muy muy importantes a largo plazo, pues siempre tendrás, digamos, como una esperanza matemática positiva a tu favor y el tiempo pues dará sus frutos. Y últimamente, hace unos días, también estuvo con nosotros una de las personas más valoradas de todo Más Dividendos porque escribe fantásticamente bien, él es profesor, vamos, eso además te indica el grado didáctico que tiene, es un analista de fondos de inversión de lo mejor, su nick en Más Dividendos es Agent Jordi. Y la verdad es que él invierte mejor de otra manera diferente a la que comentaba antes de Inversobrio de la del botijo. Él gestiona sus fondos, no tiene muchos, tiene 6 o 7, en inversión activa, es decir, no gestión pasiva, es decir, confía su dinero en personas que analizan las empresas de manera fundamental y invierten en ellas de una forma racional y metodológica. Dos maneras diferentes de invertir, no excluyentes. De hecho, yo, por ejemplo, en mi cartera particular, pues tengo ambas opciones. Son complementarias. Son totalmente complementarias, son lógicas, racionales. De hecho, siempre hemos comentado, siempre que tengamos una forma de invertir que sea racional, normal, y no tengas, digamos, miedos y, digamos, el problema para mí, más que los costes, más que el hecho de elegir una estrategia, es el hecho de que las emociones casi siempre en el tema de la inversión van en contra nuestra. Todo el mundo pues se pone a vender cuando todo baja, se pone a comprar cuando todo sube, cuando tenía que ser un poco al revés, o por lo menos seguir una metodología en la que te importe poco si baje o si sube, y a poco que hagas algo, una estrategia, digamos, razonable como cualquiera de estas dos, pues y esperes el tiempo razonable, pues con el tiempo tendrás rentabilidades y lo importante de esto que es mantener el poder adquisitivo a largo plazo, que bastante es ya conocerlo. Hombre, la inversión pasiva es complementaria con todas, porque al fin y al cabo, como no te pide pan, por así decirlo... Bueno, ten en cuenta que la inversión pasiva es que se basa ya en una estadística en el que baten al 90% de los fondos de inversión. Entonces ya, ¿para qué te vas a poner en contra? O sea, cuando algo se te pone a tu favor, ya directamente es lógico que inviertas en ello. Que luego a lo mejor quieras ir por otros caminos porque pienses que puede ser mejor, o no tiene por qué ser mejor. A lo mejor puede ser peor, pero quieras ir por un camino más tranquilo, no quieras pasar por los mismos volatilidades a lo mejor que pueda pasar la gestión pasiva. Simplemente las quieras diversificar, porque cuando una funciona a lo mejor de una manera, otra pueda funcionar de otra y se vayan compensando. O sea, son totalmente complementarias, desde luego. Y alguna gente me dice, oye, pues tengo aquí un fondo que mira, que es que nunca bate a los índices. Y claro, lo miras a lo mejor y ha hecho una rentabilidad durante mucho tiempo pues de un 13%. Digo, pues ya lo quisiera yo para mí. Digo, vale. Digo, igual no ha batido a los índices, pero un 13% anual durante muchísimo tiempo es muchísimo dinero. Entonces, oye, pues que muchas veces nos hace... Más, ¿no? Claro, una vez... Fíjate que también comento muchas veces que índices en el mundo hay 3.700.000. Luego es evidente que alguno lo va a hacer mejor. Sí, claro. O sea, como te pongas a buscar... Entonces, ¿cuáles son los índices de referencia? Pues aquellos que puedes comprar de manera habitual y normal. Yo cuando alguien me pregunta, siempre digo, para mí el S&P 500 es un índice de referencia. ¿Por qué? Porque lo puedo comprar en cualquier banco, es el índice más grande del mundo y es un índice que puedo comprar con facilidad a un coste muy, muy bajo. ¿Vale? Pues bueno, pues ya está, ya tengo un índice que es accesible a mí.
Porque y de confianza también. Claro, totalmente. Es que alguien que me pueda decir, existe un índice no sé dónde, que no te sabes ni el nombre, o un ETF, que son fondos cotizados también. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo puedo comprar? En mi broker no está, tendría que darme de alta, y entonces ya llegamos a una parte, digamos, muchísimo más complicada, que es la pereza, que esa sí que es la parte peor de la rentabilidad. O sea, mucha gente, hay que estar preocupado por los costes, pero por lo que hay que estar preocupado es por la pereza de no hacer nada, que eso sí que se lleva toda la rentabilidad, y sobre todo por tener que hacer algo, que para mí es lo principal. El hecho de no hacer nada siempre va a ser peor que hacer algo que pueda estar, digamos, no que no sea lo mejor, pero siempre será positivo. Vamos a hablar de pensiones, porque una vez más las pensiones salen a la luz tanto políticamente por este Pacto de Toledo como por el estudio de largo plazo de IESE, que se ha hecho público, y vamos a recordar un poquito algunas consideraciones. No es la primera vez que vamos a hablar de esto. ¿Nos puedes explicar, Marcos, para que nuestros oyentes que desconozcan y quieran estar informados, lo primero, qué es un plan de pensiones, los costes y, por supuesto, la fiscalidad, y también cómo se puede invertir en un plan de pensiones? Vale, un plan de pensiones, alguna vez ya lo hemos comentado, funciona realmente como un fondo de inversión, ¿vale? Lo único que es verdad que tiene consideraciones fiscales a nuestro favor, porque digamos que tiene, pues que lo puedes desgravar. También es verdad que esa desgravación a largo plazo, cuando tengas que recuperarlo, se te viene otra vez en contra. Por eso muchas veces he comentado que no es un producto que sea, por ejemplo, muy de mi agrado. Muchas veces hay que hacer cuentas para saber si te conviene o no te conviene, con arreglo a cómo vaya a ir, digamos, tu vida, con arreglo a la tasa, digamos, de reposición que te toque cuando te vayas a jubilar. La tasa de reposición es, digamos, si el último sueldo, por así decirlo, que hayas cobrado, pues cómo te queda la pensión. De hecho, en España tenemos una tasa de reposición altísima. Mucha gente se queja del tema de las pensiones, pero es que en España que las pensiones son bastante altas, O sea, que es que también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, eso por un lado. Por el tema que comentas, efectivamente, de los costes, pues ese también hay que tenerlo muy en cuenta, porque es que no hay tantos planes de pensiones como fondos de inversión. De hecho, para tener planes de pensiones se exigen otro tipo de consideraciones, tiene que haber una aseguradora por detrás, y eso hace que los costes aumenten. Claro. Entonces, muchas veces, para un fondo de inversión, como podemos hablar antes de indiciado, el SP500, si yo quiero tener un plan de pensiones, pues a lo mejor un plan de pensiones que pueda encontrar de ese estilo, pues me cuesta a lo mejor el 1% de comisión, mientras que podría encontrarlo en el mercado muy fácil como un fondo de inversión al 0,3. Entonces, claro, ese 0,7 durante muchísimo tiempo es mucho dinero. Claro, que estamos hablando que es un 30% de ese valor. Entonces, claro, y además anualizado. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que pasa es que nos dejamos llevar porque hay una desgravación, tenemos el dinero y nos dejamos llevar, digamos, por esa parte, y muchas veces hay que hacer ese tipo de cuentas. Y está más socializado, ¿no? Como que el plan de pensiones no parece que tienes que estar ni especializado, o sea, tú metes el dinero, está como más al alcance de la mano, yo creo, también, ¿no? Bueno, es que si yo te dijese que mucha gente no sabe lo que es un plan de pensiones, porque mucha gente a veces se acerca al mundo del plan de pensiones y dice, no, yo es un sitio donde meto X dinero y después cuando me jubile, pues ¿cuánto me cae? Una ochita, ¿no? ¿Cuánto te cae? Pues si el fondo ha ido bien y se ha revalorizado te caerá algo, pero es que puede perder dinero. Es que es una inversión, claro, efectivamente, normal y corriente. Entonces la gente piensa que porque se llame plan de pensiones tú vas a tener que meter dinero ahí y luego directamente, por arte de magia, cuando te jubiles, te va a caer una cantidad X fija todos los meses. Claro, es que le han puesto en un envoltorio comercial, porque al final, como bien dices, no deja de ser una inversión. No deja Totalmente. De ser... De hecho, muchas veces tenemos consultas al respecto, es decir, ¿cuánto tengo que meter para que cuando me jubile me queden 500 euros al mes? Digo, pues eso es una pregunta del millón. Digo, tendrás que meter mucho dinero. Digo, porque claro, es que esto no funciona de esta manera. Es decir, inviertes y lo que inviertas, si se revaloriza, pues muy bien, y si no, pues puedes perder capital. Entonces eso es una parte, digamos, a tener en cuenta. Porque además siempre, cuando hemos hablado de este tema, no tienen una revalorización muy alta. Bueno, ahora si quieres tengo aquí el informe del IES, de Pablo Fernández, le vamos a dar unas cuantas vueltas y nos vamos a quedar alucinados de algunas conclusiones que vamos a sacar. Entonces, si quieres lo vemos,
¿vale? Sí. Si tenemos tiempo, vamos Sí, a verlo sí. porque, Quedan 15 minutos todavía. porque puede ser divertido, ¿vale? Este es un informe que el profesor Pablo Fernández del IES saca todos los años. Es un informe a 15 años en la rentabilidad de los planes de pensiones. Es un informe que también está bastante criticado por mucha gente, porque la verdad es que no separa, claro, a lo mejor no separa muy bien los tipos de fondos de pensiones. No es lo mismo que sea de renta variable, o sea, que sea de renta fija, que sea garantizado. Bueno, ¿qué hace? Uno... Entonces, sí, bueno, lo compara en general y saca unas conclusiones, pero bueno, pero las conclusiones después, oye, con arreglo a los datos, cada cual las saca, ¿no? aplique, claro. Entonces, claro, pues entonces fíjate que en el periodo 2003-2018, la rentabilidad del IBEX 35 fue del 118%, es decir, lo que hace un índice, ¿vale? Lo que es un promedio anual del 5,33%. La rentabilidad media de los fondos de pensiones fue del 38, o sea, un promedio del 2,11. Es decir, que de 385 fondos de pensiones con 15 años de historia, solo 6 superaron la rentabilidad del IBEX. Y solo 12 los bonos del Estado, para que te hagas una idea. Que no son grandes rentabilidades para el que nos esté escuchando. Entonces, fíjate, conclusiones que podemos ver en la tabla de mayores rentabilidades en los últimos 15 años. La verdad es que visto de esta manera, como termina en 2018, y qué es lo que pasó en 2018, que hemos tenido el año más negativo desde los años 60, porque la bolsa es que cayó entre un 15 y un 20%, cayó muy, muy fuerte. Claro, al poner, digamos, la fecha fin en diciembre, pues la rentabilidad de algunos fondos ha caído a lo mejor 2 puntos porcentuales. Fíjate que en enero se ha recuperado mucho y si este informe se volviera a hacer, pues a lo mejor o sea, que el año que se viene ganaría. Que estaría el 19 actualizado. Sí, seguramente. Y de hecho el año que viene va a aparecer un fondo, que es el fondo de la casa de Bestinver, donde hemos invertido muchísima gente que nos gusta mucho la forma de invertir value, que puso de moda Francisco García Paramés, que el año que viene cumplirá 15 años. Por eso este año aquí no aparece, y cuando aparezca se va a poner en primera posición, pero de largo, ¿vale? Y muy, muy cercano a lo que pues, seguramente a un 10% de rentabilidad anual. Entonces, fíjate, por las primeras posiciones, todas, tanto este año, el año anterior y exceptuando 4 que estoy leyendo aquí, todos son de renta variable. Es decir, todos son de bolsa, en las primeras posiciones, ¿vale? El primero, de Bestinver, como he dicho. Y fíjate que falta todavía su producto estrella, porque uno de los que no es de renta variable, es de renta mixta, es decir, que mezcla la bolsa, digamos, con los bonos del Estado. El segundo, gestión pasiva. El Standard Poor's 500, el S&P 500 que comentamos. O sea, ya estamos viendo cómo es muy difícil batir al mercado. Ya tenemos como el segundo de ellos, que fíjate que uno es el 7,07 y el otro 7,01, o sea, pegado en la cabeza. Este es uno que comentamos mucho, que lo distribuye ING Direct. Yo muchas veces he dicho que ING, fíjate que no es un plan de pensiones que sea barato, cobra más del 1%, pero bueno, teniendo en cuenta que por ahí se cobran barbaridades del doble, pero que tiene 20.000 partícipes, y yo creo que poca gente ha hecho, o sea, hay pocos productos que hayan hecho tanto en España por la gestión pasiva como ING, porque al ser un banco que todo el mundo es accesible, pues es un producto en el que, como he comentado antes, se puede invertir de manera normal. No es un producto que tengas que buscar en algún sitio específico, lo que es la pereza, vamos, en ese sentido, para poder invertir. Pero fíjate que en la parte, digamos, negativa, o sea, digamos, los que son los peores, hay 4 que en 15 años han perdido dinero, ¿eh? Esto tiene... Y son todos de renta mixta, bueno, hay algunos de renta variable, que échale, y renta fija de corto plazo, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente busca este tipo de productos, cuando busca la pensión, busca lo que se llama seguridad. Y entonces, en las entidades bancarias que les dan, poca rentabilidad. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tomar a consideración. Jolín, si estamos viendo que a 15 años todos los que hacen grandes rentabilidades están en renta variable y cuando invertimos en los planes de pensiones vamos a largo plazo, pues vayamos a ese tipo de activo. Claro, sí, es lógico. Lo que pasa es que alguien llega y siempre con lo mismo. No, quiero algo que sea tranquilo. Bueno, pues efectivamente, de hecho existe también el tranquilidad. El fondo de pensiones tranquilidad, que nos llega al 1% de rentabilidad anual. Y con eso que hemos conseguido después de 15 años, pues que nos garantizas el poder adquisitivo y lo has perdido todo, claro. Digo, si es muy tranquilo. Estás tranquilo que te has quedado sin mantener el poder adquisitivo. Claro, porque luego una vez que lo rescatas, como bien has dicho, hay que volver a pasar por caja. Bueno, y esa es otra. Pero bueno, pues es que tú fíjate las diferencias. O sea, las diferencias entre, por ejemplo, el mejor, y lo estoy poniendo, hecho así un cálculo
con el Bestinver que no aparece aquí le he bajado un poquito, le he hecho al 8%, ¿vale? Porque yo creo que sería la rentabilidad a día de hoy que tendría el primer Bestinver del plan mixto. Pues al cabo de 15 años, alguien que metiese 50.000 euros, al cabo de 15 años, pues tendría unos 110.000. Pero es que en el mejor de los que son peores, ¿vale? Y eso que he leído, le he metido un 0,60%, o sea, muchísimo más de lo que aparece aquí, pues estamos hablando de 55. Estamos hablando de la mitad de capital. Estamos hablando de 15 años. Si nos vamos a 30, que no es nada descabellado. Alguien que esté haciendo un plan de pensiones con 35 años y 30 son 65, o con 40 y 30 son 70, que por ahí a lo mejor nos toca a algunos jubilarnos, si esto sigue de esta manera. Pues claro, 50.000, si estás en la parte de abajo, en la parte segura, pues te vas a 60.000. Y si estás en la parte de arriba, te vas a 240.000, es que estás multiplicando por 4. ¿Qué riesgo que...? Con el mismo capital. Con el mismo capital, por supuesto. Entonces, vamos a ver qué es el riesgo, ¿eh? El riesgo es que la inflación te lo lleve por delante todo, o que luego después con el capital que tengas no puedas, digamos, tener, o sea, ya no digo una vida normal, pero es que este tipo de cosas es accesible para todos, ¿vale? Sí, porque al final hablamos de muchos años, como bien comentas, es a largo plazo. Pues, por supuesto. Y luego ya, pues para terminar y para darle una vuelta, para quedarnos, que estas son las conclusiones que a mí más me gustan, porque claro, la parte de arriba, como te he comentado antes, el SP500 de ING tenía 20.000 partícipes, pero es que por la parte de abajo, los que se comportan peor, pues tienen todos 130.000 partícipes, o sea, que es totalmente curioso, o sea, los que son más rentables tienen muy pocos partícipes y los que no son rentables, está todo el mundo invertido en ellos, ¿vale? Entonces, fíjate, la rentabilidad de los fondos con mayor número de partícipes en 2018, el que más tiene, que lo voy a decir tal cual, es de la Caixa, que tiene 255.000, 1,53%. Bankia Pensiones, que es el 244.000 partícipes, 0,67. Pero es que puedo seguir. Bankia Pensiones, el siguiente, 229.000, 1,22. Y así. Y es que en esta lista, y dentro de la lista de los que más partícipes tienen, es que hay 3 que son los peores. O sea, es decir, que es que coincide que 3 de los planes donde hay 134.000 personas, 105.000 personas, 88.000, este es un informe que es público, por no decir aquí tal cual, pero bueno, que uno es de Sabadell, otro es de Santander, otro es de Sabadell también, ¿vale? O sea, que encima los peores son donde más gente hay. Entonces, volvemos otra vez a esto que siempre comentamos, que comenta el neurólogo Pedro Bermejo, ¿no? El cerebro del inversor, que es que el cerebro no está hecho para invertir, que estamos haciendo justamente lo contrario de lo que hay que hacer para mantener el capital e invertir a largo plazo. Sí, al final es lo que bien dices, un fondo seguro o un fondo sin prácticamente riesgo, y es lo que tiene, que al final el riesgo te da menos beneficio. Totalmente. Y luego ya para terminar y para ya ponernos contentos, pues decirte que el 36% de los fondos de pensiones cobraron entre el 2 y el 2,5% de comisión. Es decir, toda la rentabilidad que no nos han dado por el fondo se lo han quedado las gestoras, esas sí lo han cobrado, ¿eh? Y el 24% entre el 1,5 y el 2%, es decir, más del 50% de lejos, ¿no? El 60%, pues cobra del 1,5% para arriba de comisiones. Que es entonces una gran comisión. Y hay fondos de pensiones que están indiciadas, y tenemos ahí casas donde puedes indiciarte entre el 0,6 y el 1% con tranquilidad, sin grandes dificultades. Entonces, pues oye, esto es para que la gente que quiera invertir a largo plazo, pues yo no voy a recomendar nada, pero que le dé una pensada. No, está claro. Y aprovechando que estamos hablando de ese gravamen, hoy también se ha sabido que el Pacto de Toledo pretende gravar fiscalmente la robotización empresarial. ¿Es esta medida viable? Bueno, esto es una charla de café, ¿no? Podemos ponernos aquí, ¿no? A mí es una medida que no me gusta, pero no me gusta vista de este tipo de maneras. Primero, no hace mucho salió un estudio diciendo en Corea del Norte, o sea, creo que por cada 10.000 trabajadores tienen del orden de 650 robots. Y en España, por 10.000 no llegamos a 150 o de ese orden. Y en cambio allí el paro está en el 3 y pico % y aquí estamos en el 15%. Luego los robots no tienen nada que ver con el tema del paro. Ahora, ¿hay que buscar un método de reparto? Jolín, pues seguro. O sea, oye, tendremos que buscar un método de reparto que sea sostenible. Ahora, sobre el número de robots, pues ¿por qué? Pues a lo mejor hay actividades que necesiten muchos robots para completar su actividad.
Es más, una actividad que a lo mejor nadie quiere. Yo no sé si has leído, y esto ha venido creo que lo he leído hoy o lo he escuchado en la radio hoy, que el tema para recoger la fresa en Huelva, creo que necesitaban, pero no me digas, de orden de más de 20.000 empleos y han recibido menos de 1.000 solicitudes. Pues están un poco lejos, ¿eh? Entonces, claro, es decir, hay mucho trabajo que existe que no se quiere hacer. Y ese trabajo, pues al llegar algún día, no me digas si la fresa se puede robotizar o no, seguramente sí, porque ya hay máquinas que recogen la manzana perfectamente, o sea, pues, al respecto. Eso no tiene nada que ver, tiene que ver con la productividad. Entonces, si tú tienes un negocio o hay una actividad que necesite muchos robots, pues que los necesite. Pero entiendo que lo que se tendrá que grabar y no pasará nada, será sobre los beneficios y sobre los beneficios que hoy actualmente ya se cotiza por ellos, y no pasa nada. Cuando una compañía cada vez gane más, pues más dejará en la caja del Estado para todos. Y que con esto, ¿qué es lo que se evita la robotización? Porque al final, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que todo el tema de robotización o todo el tema de tecnología, a lo mejor es también porque me dedico profesionalmente al tema de tecnología, a mí me parece que esto lo que va a hacer es aumentar la productividad de forma exagerada en algún momento, ¿eh? En España siempre se dice que necesitamos elevar la productividad, que España es un país que adolece de Yo creo que en algún momento, a lo mejor soy muy positivo, creo que la productividad en España se va a disparar. Estoy casi seguro. Además pasa luego una cosa, que es que no podemos estar diciendo una cosa y la contraria. O sea, por un lado decimos que hay muchos robots y por otro lado decimos que en España no nacen niños. Pues una cosa o la otra. O nos quedamos sin mano de obra porque no nacen niños y entonces no habría paro, por así decirlo. Y entonces los robots vienen a sustituir esa parte. De hecho, Japón es la respuesta que ha dado, ¿eh? Japón hace tiempo que ya ha dicho que, fíjate que es uno de los países más longevos, junto con España, no es baladí, y que tiene menos tasa de natalidad. Y muchas veces ha dicho que su respuesta a la baja natalidad, aparte de la inmigración, que puede ser, que puede atraer, digamos, gente de otros sitios, es la robotización de los trabajos. Dispara esa productividad que tú bien hablabas. Y efectivamente, y lo que hace es disparar la productividad. Si lo que necesitamos es que aumente el PIB y luego que haya un reparto equitativo de ese PIB. Luego después, oye, esto sí que ya es charla de café y yo cada uno puede pensar una cosa. Yo sí creo, casi después de mucho leer, que por ejemplo lo que no está bien es que alguien se financie con el esfuerzo de otro. Pero yo creo que si todos a lo mejor podemos trabajar mucho menos tiempo, vivir mucho mejor y a lo mejor repartir la riqueza de una manera meritocrática, bueno, pues ¿por qué no va a ser posible? Yo creo que no vamos a ser suficientemente inteligentes para hacer algo de esa manera. Y de hecho saldría a posteriori, lógicamente, diferentes empleos o se crearían nuevos empleos. Eso por supuesto. Fíjate que en mi caso, yo cuando estudié yo no sabía a lo que me iba a dedicar. De hecho, a lo mejor el software al que me dedico es que estaba casi diseñándose. Y esto cada vez va a mayores, es decir, nuestros hijos seguramente a lo que se dediquen hoy por hoy todavía no está el mejor ni inventado, ¿no? Las empresas donde vayan a estar ni siquiera existen. Esto es algo que cada vez va a ir a mucho más, eso desde luego. Ahora, que por el lado de las pensiones que estamos hablando tenga un problema de financiación a corto y medio plazo, pues lo estamos viendo, claro, es que creo que es el 40% del PIB lo que se lleva la caja de las pensiones. Te está diciendo la hucha de las pensiones, que está ya fulminada, que si no se la fulminan los 8.000 millones que quedan, no se los fulminan, es porque lo que están haciendo es pedir un crédito de 15.000 millones, porque a ver quién es el partido que coge y la deja vacía, claro, tal cual. Pero fíjate que el del Banco de España lo que está diciendo es que encima los 8.000 millones que están invertidos en productos que están con rentabilidad negativa, o sea, que es que encima le están restando la caja, ¿no? Entonces, no, o sea, hay que llegar a un punto de consenso que sea lógico y normal, eso desde luego. La verdad es que es de locos y, como bien dices, la rentabilidad es una asignatura pendiente que creo que, como bien dices, mejoraría bastante todo porque ese 40% disminuiría bastante. Hombre, desde luego. Eso, fíjate, bueno, además es que alguna vez lo hemos hablado aquí de cuando mejor estuvimos hablando del Fondo Soberano Noruega. Yo es una cosa que no acabo de entender. El Fondo de Soberano Noruega, oye, pues todo el mundo ha visto cómo funciona y cómo lo hace. Yo lo que no sé es por qué los demás países no hacemos todos lo mismo, pero bueno. Pues sí, no tiene mucha explicación. Pues Marcos, son las 8 de la tarde y nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta el martes que viene. Muchas gracias. El 100 del sureste, Onda Cero.